ahora sí. Bien, vamos a seguir con la historia de un vaso, de estos libros que se encontraron, los rollos del Mar Muerto, los rollos, los papiros. Estábamos habíamos explicado un poquito desde el capítulo 1 al 4 y hoy vamos a explicar el capítulo 5. Entonces, para recordar en el contexto que estamos, si veis en Génesis 14, cuando Abraham rescata a Lot, pues hay partes como que está muy resumido y no sabemos lo que pasaba sobre todo en los versículos, del 14 al 16, pues no sabemos cómo pasó esa historia. Entonces, para completar el capítulo 14, si leéis Historia de un vaso, lo vais a saber, porque son partes, explica lo que pasó de una manera muy sencilla y sin ninguna cosa extraña, ¿no? Bien, vamos a ver. Entonces, repasamos un poco. Una vez que Abraham libera a Lot y a los demás cautivos a través de esos 3 instrumentos que utilizaban los pastores, recordamos, los vasos para el agua, los vasos, las vasijas para el agua, el aceite para curar las heridas de las ovejitas y los cuernos para llamar al rebaño, el sofar, ¿no? Sofarín, creo que es en plural. Bueno, pues entonces, como sabemos, el Eterno utilizó esos utensilios, esas herramientas que llevaban los pastores, porque los pastores, recordar, claro, no eran guerreros. Y cuando le dice a Abraham que vaya a rescatar a Lot, pues Abraham se queda diciendo, si no tengo guerreros, ¿cómo voy a ir? Y entonces el Eterno le dice, veis con los pastores, con estas herramientas, y sabemos que el Eterno puede utilizar y puede hacer todo, porque es todopoderoso. Entonces en vez de utilizar armas de guerra, utilizó esas herramientas, esos materiales del pastoreo. ¿Para qué? Para realizar la gran liberación. Para hacer la gran liberación del Lot. Pero esa gran liberación lo que nos va a enseñar es lo que pasó, lo que pasa y lo que pasará. Porque los tiempos del Señor no es un tiempo lineal. Lo que tiene el Todopoderoso es que, claro, es todopoderoso, domina. Y sobre todo domina espacio-tiempo. Por eso a veces no nos ponemos de acuerdo en que si ya eso pasó o eso pasará, eso aún no ha pasado. La realidad es que todo pasó, todo está pasando y todo tiene que pasar en diferentes planos. Es un poquito difícil de entender para nuestra mente porque vivimos en una cronología lineal de tiempo. Estamos como inmersos en ese espacio-tiempo que Dios nos da para ir creciendo en la fe y en todo, ¿no? En la verdad del Señor. Entonces, y también tenemos que saber, no perder de vista que todo lo que hizo y hace el Eterno es sombra de lo que ha de venir, sombra de lo que ha de venir. Por eso, volvemos a repetir, utiliza diferentes tiempos para enseñarnos ¿qué? Para enseñarnos los hechos, cómo Él opera en su plan divino
y para enseñarnos la misma lección eterna con diferentes personajes bíblicos, siempre la misma lección y su mismo plan y propósito a lo largo de toda la Biblia. Por eso no podemos decir que eso ya pasó, puesto que hay personas que aún están en el sufrimiento, aún siguen siendo esclavos. Por eso los tiempos del Señor siguen pasando y no se ha alcanzado del todo esa gran liberación a la tierra prometida. Y sí que hay en la Biblia todos los personajes que quieren llegar, ¿no?, a esa paz eterna, que se llega pero no es eterna. ¿Sí? Vamos a ir entendiendo en esas dimensiones. Entonces, vamos a fijarnos un poquito más. Y fijaos, dice, la gran liberación, ahí nos está hablando del Mesías, porque solamente el Mesías nos libra. Bien, vamos a ir poco a poco en este capítulo 5 de la historia de un vaso. Ya veréis que es muy fácil de entender y lo vais a ver por vosotros mismos. Bien, entonces lo que decíamos, siempre el plan de Dios, ¿cuál es? Es liberar a su pueblo de la esclavitud, que creyesen y que crean en el Mesías, que lo conozcan y que guarden su palabra. Esto es decir, sus mandamientos, la palabra que salió del Señor, del Eterno, Yahweh de los ejércitos, que es el mismo Yahshua Hamashiach. Bien, salió la palabra, se hizo carne y dijo, Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Para qué? Pues porque tendremos que regirnos por unas normas de convivencia mínimas, ¿no? Pues eso. Entonces, para llegar a esa liberación, sí que Él nos perdona los pecados, porque ya, eso está claro, dio su sangre para que tengamos vida eterna, pero nosotros tenemos la obligación de obedecer lo que Él nos dice. ¿Qué nos dice? En Juan 14:15 volvemos a repetir, si me amáis, guardad los mandamientos. Los mandamientos se resumen en dos, amar al Eterno y a tu prójimo, ¿no? ¿Cómo amamos al Eterno? Dice, yo le amo mucho, pero luego pongo una imagen, ¿no? Entonces no le estoy amando. Bueno, en fin, vamos a ver. Entonces, Historia de un vaso, capítulo 5. Veréis que es bonito y fácil de entender. Vamos allá. Esa liberación que representa lo que vamos a ver en los últimos días, si estamos en los últimos días. Esperábamos el Nasal haciendo ese mapa, esa historia del tiempo, pero bueno, los tiempos del Señor. Como hemos dicho, espacio y tiempo, las dimensiones, pero nosotros lo esperábamos con mucha ilusión y con buena voluntad, buena fe. Bien, seguimos. Entonces, mirar, vamos a ponernos ya ahí concentrados en la historia de un vaso, capítulo 5. Bien, vamos a ver, vamos a ponernos. Historia de un vaso, capítulo 5, versículo 2. Vamos a leerlo. Esta liberación que hoy se concreta, la liberación de Lot y todo el pueblo que estaba allí cautivo, representa la liberación que he de operar en los últimos días. Eso está diciendo el Señor a Abraham, salvando a los remanentes de tus hijos, el cerco de numerosas naciones que se aliarán a Gog con el propósito de destruirlos. En aquel día en que triunfaren sobre mi pueblo, mi indignación será muy grande
y contenderé contra él por medio de la peste y de la sangre, lluvia inundante, grandes rocas de granizo y fuego y azufre haré caer sobre él, sobre sus tropas y sobre sus muchos pueblos que estuvieron con él. Así yo me engrandeceré, justificaré mi santidad y me daré a conocer a los ojos de muchas naciones y sabrán que yo soy el Señor, y sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén derramaré el espíritu de gracia y de súplicas. Mirarán a mí a quien traspasaron. Sí, esto lo pone en Historia de un Vaso, capítulo 5, versículo 2 del rollo de Melquisedec, encontrado en las cuevas de Qumran, en la cueva número 11, en el año 1947-1948. Esto es lo que pone. Esto se supone que fue escrito 150 años antes de Yahshua. Y ya nos habla del Mesías. Dice: mirarán hacia mí a quien traspasaron y harán lamentación como quien se lamenta por un hijo unigénito, y llorarán por él como quien llora amargamente por el primogénito. En aquel día habrá una fuente abierta para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para remover el pecado y la impureza. Entonces, fijaos, si tenemos las concordancias, tenemos ahí la concordancia en Apocalipsis, ¿no?, que dice: mirarán a quien traspasaron. En Apocalipsis lo tenemos. Y luego en Zacarías 12:10 también tenemos la misma concordancia. ¿Veis? Yo no le veo nada apócrifo. De momento no, me está confirmando que el Mesías fue traspasado, y llorarán cuando lo vean, ¿no?, en el día de su venida. Bien, vamos a seguir un poquito más. Vamos a ver ahora el versículo 5 el versículo 3 del capítulo 5 de la Historia de un Vaso. Bien, en el versículo 3, justo el día de la gran liberación, Yahweh de los ejércitos tenía ya los tiempos, estaban determinados por causa del pecado de Adán y Eva. Y el Eterno determina un orden desde el sacrificio del cordero, del cordero desde la fundación del mundo, ¿no?, de ese cordero que fue antes de la fundación del mundo, y hay unas normas que seguir para que no se vuelva a repetir ese pecado de Adán y Eva. ¿Qué normas serían? Sobre todo no fornicar, es el mandamiento que nos manda en Éxodo 20, pero que ya estaba puesto. Pues no hacer imágenes, su día de reposo es muy importante, y establece unos tiempos que se encuentran en Levítico, que son las fiestas. Pero como vamos a ver, ya existían con Abraham esas fiestas. Fijaos, mirad, en el capítulo 5, versículo 3, mirad lo que nos pone. Después de la gran liberación, consciente de la importancia histórica de aquel día de la liberación de Lot, tomé un calendario y miré con sorpresa, pues era Rosh Hashanah. Rosh Hashanah se celebra en el mes séptimo y es el día de esa liberación. No es principio de año, pero se conmemora como que algo nuevo ha pasado. Porque fijaos, la gran liberación de Lot y Rosh Hashanah o día de las trompetas, ¿sí? Entonces, aquel era el primer día de un año especial. Aquí pone la traducción año nuevo, pero ya sabemos que el nuevo año comienza en Aviv, primavera. Pero aquí están celebrando, como celebra la casa de Judá, que cuenta su calendario desde Rosh Hashanah del mes séptimo, para celebrar algo muy importante, porque es pasar pues eso, de la opresión a ser liberados. Es que es
pero no es que sea año nuevo para contar el conteo. Ellos celebran ese Rosh Hashanah, como lo pone aquí, era el primer día de un año como, claro, imaginaos que hemos estado bajo el poder del maligno, nos rescata el Señor, tenemos que celebrar ese día como algo nuevo. Entonces, la casa de Judá, yo no sé si habrá leído los rollos de Melquisedec, que supongo que los eruditos y los que han visto los rollos sí que lo han leído, pero pues no lo explican o no lo leen, o no lo leen así explícitamente en los vídeos, pero aquí os lo leo yo. Entonces, aquel día, como un año, ¿no?, se celebra esa liberación, es algo nuevo. Y luego a los 10 días después vendría Yom Kippur, el arrepentimiento, ese día, el día de la purificación de los pecados. Y luego en el día 15 tendría lugar la fiesta de Sukkot, los tabernáculos, la alegre fiesta de las cosechas de otoño. ¿Veis que ya lo pone aquí? Yo me quedo impresionada, es que lo pone aquí, no pone nada extraño que no ponga aquí en la Biblia. Y me completa el capítulo 14 de Génesis para yo entender lo que estaba haciendo Lot, lo que estaba haciendo Abraham y cómo lo rescató. Vamos a seguir un poquito más. Bien. Vamos a seguir leyendo. Vamos al 4. Y dice, el versículo 4 dice, la llama que para mí se había convertido en una representación del Mesías prometido, y yo veo aquí concordancia, se apagó en el momento en que descendí al encuentro de los pastores y de los muchos cautivos ahora liberados, Lot y más gente que había con él. Entonces dice, la llama es luz, una antorcha de luz. Esa fue el vaso que llevó Abraham a la espalda, que utilizó el Eterno para alumbrar ese camino. ¿Qué es? Mesías prometido, la luz del mundo, en esa llama representado. Entonces yo no veo aquí nada de apócrifo. Bien, entonces fijaos que pone, pues esa llama para la gran liberación, solamente con la utilización de aquellas antorchas y cuernos de los pastores. Bien, dice, les hablé entonces de la importancia de aquel fuego, esa luz, que se habría desprendido del altar para liberarlos en aquel valle, identificándolo como el Mesías Salvador. ¿Veis que todo apunta? El Eterno utiliza todo para llevar su plan, para que seamos libres. Pero siempre tenemos unos derechos y unos deberes, ¿vale? Los derechos que nos dio el Señor, ¿cuáles fueron? El derecho de tener vida eterna, no morir nunca, tener un cuerpo perfecto. Pero nuestra obligación, ¿cuál es? Obedecerle. ¿Y qué nos mandó? Pues nos mandó esos 10 mandamientos. Ya otro día, cuando acabemos este libro, vamos a meternos con todos los mandamientos uno por uno, hasta los de Levítico, todos, para que veáis que son todos justos, perfectos, buenos y santos para poder convivir como humanos en amor, paz y libertad. ¿Vale? Bien. Vamos a seguir entonces. ¿Veis que nos está hablando del Mesías, de esa luz, esa llama? Y aquí concuerda con Génesis, ¿no? La luz del primer día, que no era el sol, la luz era el Mesías, por eso decía, Yahshua decía, yo soy el camino, la verdad y la vida, el camino, el que alumbra la luz. Bien, entonces en el 5 dice, al ver que todos cargaban en sus cuerpos los mantos de la suciedad de la esclavitud, cuando somos esclavos, claro, estamos sucios en todos los sentidos, ¿no? Somos esclavos del pecado. ¿Se entiende?
Fijaos, en Egipto eran esclavos y se fueron a la idolatría, porque contamina. Al ser esclavos nos contaminamos, ¿no? Con todo de alrededor. Entonces, ¿qué hace Abraham? Por orden, por mandato de Yahweh, dice: los invité a todos a seguirme hasta el río Jordán, donde todos podrían bañarse. Y entonces aquí, para la purificación de sus pecados, ¿qué veo aquí? Pues veo el bautismo que le hizo Juan el Bautista al Mesías, ¿no? Aunque el Mesías no hacía falta, porque Él es perfecto, no tenía pecado, pero el Mesías siempre nos está dando ejemplo, porque Él se pone como ejemplo de humildad, ejemplo de todo, para que nosotros aprendamos, ¿no? Él nos da ejemplo. Entonces, fijaos, cómo estaban sucios de esos pecados, ¿no? De toda esa esclavitud que nos contamina, dice, los invita al río Jordán para que se bañaran. Símbolo del bautismo que vendría después, con el Mesías ya en otra forma, ¿no? En forma de carne, como lo expresa Juan. La palabra se hizo carne. Bien, entonces, vamos a seguir un poquito más. Bueno, de esa invitación, dice, solamente 3 personas atendieron la invitación de purificarse en las aguas. Dice, Lot y sus 2 hijas más recientes. Todos los demás rechazaron ese paso por el agua para limpiarse, a modo de bautismo, nacer de nuevo. Los demás regresaron contaminados hacia sus casas. Y aquí nos quiere decir en forma de símbolo, en forma de físico, en forma de todas las cosas que podáis pensar. Entonces, en el 7 dice: antes de partir, el rey de Sodoma vino a mi encuentro prometiendo darme todas las riquezas recuperadas en aquella mañana. Y dice Abraham, dice, yo rechacé su oferta para que nunca jamás alguien pudiera decir que yo me enriquecí con aquel saqueo, que no era saqueo. Bueno, y mirad, vamos a Génesis 14, 22 y justo tenemos aquí la explicación para entenderla. Mirad, pone: y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano al Señor Dios Altísimo, poseedor del cielo y de la tierra. Dice que desde un hilo hasta la correa de un zapato, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas yo enriquecí a Abraham. ¿Qué quiere decir? Pues aquí nos dice en el 7. Dice, antes de partir el rey de Sodoma vino a mi encuentro prometiéndome darme todas las riquezas recuperadas en aquella mañana. O sea, fijaos que lo pone aquí, pero ¿qué hizo Abraham? Dice, no, yo rechacé la oferta del rey de Sodoma para que nunca jamás alguien pudiera decir que yo me enriquecí con ese rey. ¿Cómo lo pone aquí? En Génesis 14, 23, dice, para que no digas yo enriquecí a Abraham. Quiere decir, para que el rey de Sodoma no vaya diciendo por ahí, gracias a mí se enriqueció Abraham. Abraham le hizo caso al Señor y no tomó nada de esa, vamos a decir, batalla sin armas, con las herramientas de los pastores. No tomó ningún botín del rey de Sodoma. ¿Veis cómo está aquí la parte que falta? O la explicación que amplía todo este desarrollo de lo que es la liberación de Lot. Bien, entonces vamos a seguir un poquito más. Dice, entonces, ¿qué pasa? En el 8 dice, permanecimos acampados en los márgenes del río Jordán, en las proximidades de Jericó por 12 días. A ver, ¿quién permaneció acampado en el río Jordán 12 días? Si dice que solo aceptaron la invitación, pues 3 personas y los demás se fueron a su casa, ¿quién se quedó allí, a las orillas del río de Jordán? Bueno, pues se quedaron
los otros 300 pastores que estaban con Abraham, pero sin embargo toda la gente de Sodoma se fue, no quiso limpiarse, no quiso purificarse, no quiso nacer de nuevo, como diríamos, ¿no? Con el bautismo. Entonces, estaban acampados en el río de Jordán 12 días. En aquellos días de refrigerio, todos se hallaron libres de impurezas, dejándolas en las aguas del Jordán. Este era un preparativo especial para la fiesta de Sukkot, que decidimos conmemorar en Salem, la ciudad de Salem, la ciudad de paz, Jerusalén, Jerusalén. Bien, pero fijaos, ¿eh? Y claro, podéis decir, pues es que no, cuando Abraham no había Jerusalén, si Abraham no estaba allí y todo esto. Pero acordaos lo que hemos explicado antes, las dimensiones donde opera el eterno, espacio y tiempo, y todos los ejemplos que nos está dando en todas las escrituras para que nosotros aprendamos que tenemos que alcanzar a través de toda la palabra del Señor esa liberación de cuerpo, mente, espíritu, alma, para ser libres en el eterno, pero siempre con obediencia. Siempre, siempre, siempre tenemos que tener unos decretos que nos da el Señor para que no volvamos a caer en el mismo error que siempre caen, ¿no? Siempre pasan algún error que nos vuelve a decir, venga, empieza, vuelve, sigue aprendiendo en diferentes dimensiones, diferentes espacio-tiempo. Bien, vamos a seguir un poco. Entonces, ¿qué pasa? Pues que, vamos a resumir. Liberación. Invitación. ¿Quién se quiere bañar después de ser esclavo? Solo 3 más los 300 pastores. De todos los demás de allí de Sodoma, nadie quiso, a pesar de ser liberados. Fijaos, todo lo que nos está diciendo aquí en esta historia de un vaso. Tan apócrifo era que lo sacaron o no lo quisieron incluir en la Biblia. A mí no me parece nada apócrifo. Al contrario, es que me está solucionando las dudas que yo tenía de versículo a versículo en Génesis 14. Es impresionante. Bueno, entonces, vamos a seguir. Pues estaban, claro, todas esas personas, los 300 pastores, más Abraham, más Lot y sus 2 hijas, estaban llenos de alegría. Dice, iniciamos una marcha ascendente rumbo a la ciudad de Salem, la ciudad de paz, Jerusalén, ¿no? Un paralelo, inconscientemente de la feliz sorpresa que nos aguardaba. Yo seguía al frente teniendo a mi lado a Lot, sus 2 hijas, y detrás venían los 300 pastores conduciendo el gran rebaño, ¿veis? Entonces, 10. A medida que avanzábamos, comencé a notar que el vaso, ¿os acordáis? El vaso, el de los pastores que llevaban con el agua, el vaso de Abraham, que tuvo la llama y todo el mundo se reía de él, todo lo que le pasó, porque la llevaba encendida por la mañana. Bueno, se había quedado vacío al amanecer. Dice, no hay. Dice, pero se volvió muy pesado. Dice, al bajarlo, miré sorprendido al descubrir dentro de él, del vaso, muchas perlas de variados tamaños y brillos que se formaron misteriosamente. Y aquí alguien me puede decir, esto es fantasía. Bueno, pues entonces el Mesías es fantasía cuando transforma, por ejemplo, el agua, el vino, y se transforma el agua de las vasijas de las bodas de Canaán, ¿no? O de Canaán, con los nombres me pierdo un poco. Entonces, si el Mesías puede transformar el agua en vino, ¿cómo no puede llenar ese vaso de perlas maravillosas, bellas? ¿Para qué seguían? ¿Para qué llenaría el Eterno el vaso de Abraham de todas esas perlas? Vamos a mirarlo, veréis.
Versículo 11. Al ver nosotros a lo lejos la blanca ciudad de Salem, comenzamos a oír sonidos de una gran fiesta. Acordes armoniosos repercutían por los montes mientras avanzábamos por el camino. Estaban ya de fiesta, preparando. El 12. Mi curiosidad, la de Abraham, en conocer aquella ciudad y a su joven rey era inmensa. Joven rey. Pues de boca de muchos ya había oído acerca de su grandeza y fama. Ese rey era famoso. Se trataba de un reino diferente de todos los demás, donde los súbditos eran entrenados no en el manejo del arco y flechas, sino, fijaos, en el dominio de instrumentos musicales. La música es especial, la música es el orden perfecto. Los gobernantes, en realidad, decía un conferenciante que veía el otro día, dice, los gobernantes deberían estudiar armonía. Bueno, en una conferencia de música, dice, los gobernantes deberían estudiar armonía, porque es que la armonía es el orden perfecto de la música. Cuando hay desarmonía no suena bien. Pues fijaos, los habitantes de Salem se les enseñaba en el dominio de instrumentos musicales. Y aquí aparece ya Melquisedec. Su joven rey regía a todos con un cetro muy especial, un laúd, instrumento de cuerda, por el cual había pagado un precio muy elevado. Si vais leyendo todo este libro, ahora no lo vamos a explicar, pero sabréis. Entonces, fijaos, el Eterno utiliza la música, utiliza un instrumento musical para enseñar a su pueblo. Acordaos que siempre el canto de Moisés, el cántico nuevo de Apocalipsis, siempre con cántico, cuando decíamos en la parte 1 de este vaso, de esta historia, un vaso, que a través de la música el Eterno iba cantando y enseñándole los mandamientos, como a los niños pequeñitos, para que esa cantinela se vaya haciendo de una manera bonita, segura, especial, que es lo que tiene la música, armoniosa y siempre adaptada, ¿no?, a nuestro desarrollo biológico, cognitivo, mental, madurativo, todo esto. Fijaos, yo no veo nada apócrifo, yo no veo nada que no sea concordancia con todo esto, con Génesis 14. Entonces, dice, entonces diréis, pero Melquisedec, joven, que no sé ahí, Melquisedec está claro que es el propio Yahshua, el propio Yahweh de los ejércitos, el propio Eterno, el propio Todopoderoso, que se manifiesta de diferentes formas porque es todopoderoso. Claro, ¿cómo vais a limitar? Al Eterno no se le puede limitar. Mira, un ejemplo, haciendo un paréntesis. Imaginaos las piruetas que dan en un circo el cuerpo humano, o en los Juegos Olímpicos esas volteretas que dan las gimnastas. Si ese cuerpo humano, que es humano mortal, puede hacer eso, ¿cómo vais a limitar al Señor, al Todopoderoso, a Yahweh, al Rey de Reyes, que no pueda ser Melquisedec, Yahshua? Pues claro, la llama, es todo. Y como nuestra mente es tan pequeña, Él nos muestra de todas formas para que vayamos aprendiendo. Bien, entonces, vamos a seguir un poquito más. Y podéis decir, ay, pero es que era un rey, ahí pone rey joven, Melquisedec. ¿Os acordáis cuando Yahshua se pierde a los 12 años en la sinagoga y sus padres lo están buscando y no lo encuentran y tenía 12 años? Y dice, no, yo tengo que estar en los asuntos de mi padre. ¿Veis ahí las dimensiones de espacio-tiempo que nosotros no podemos entender porque estamos
dentro de una dimensión limitada. Muy bien. Versículo 13. En tanto crecía en mí la alegría por estarnos aproximando a la gran ciudad del gran rey, vimos una multitud vestida de lino fino, puro y resplandeciente saliendo a nuestro encuentro. ¿A qué os suena? Pues nos suena Apocalipsis 19, 8, 10, que estaban vestidos de lino puro y resplandeciente. Concordancia total, nada apócrifo. Yo no veo nada apócrifo, yo veo todo que me aclara más las cosas y las partes del puzzle que faltan para entenderlo. Bien, todos que traían, esos que salían al encuentro, ¿qué traían? Traían instrumentos musicales, es que es impresionante, cualquiera, mira, todo el mundo de la tierra tendría que aprender a hacer música, entender la música. Es que la música es muy especial, pero no cualquier tipo de música, como veremos en capítulos, luego en capítulos que veremos hasta acabar el libro. Veréis qué importante. Entonces decían, mientras cantaban un himno de victoria, Revelación 5:9. Espacio-tiempo, siempre. El Eterno siempre juega, vamos a llamarlo de esta forma, siempre él maneja tiempo, espacio, dimensiones. Y si no entendemos eso un poco, si lo vamos a ver lineal, cualquier persona va a decir, no, pero esto ya pasó. No, es que son tiempos y dimensiones que nosotros no conocemos, pero que él las utiliza para que veamos que siempre es lo mismo, en el sentido de llegar a esa gran liberación, que todo el mundo tenga paz, alcanzar el máximo posible de almas, para que lleguen a esa tierra prometida que siempre nos prometió. Bien. Dice, al frente de la multitud venía un joven tocando un laúd. Un laúd, es un instrumento de cuerda, parecido a la guitarra, bueno, de la familia de cuerda, pero es un poco más pequeño. Bueno, laúd es el símbolo de la armonía. Armonía nos indica orden, concierto. Entonces, ¿y qué traía? Dice, traía en la frente una corona repleta de piedras preciosas que brillaban bajo la claridad del sol poniente. Y dice, yo tuve la certeza de que aquel era el tan aclamado rey de Salem. Abraham estaba pensando, este será el rey de Salem, pero claro, es que Abraham no sabía que era el Eterno en esa representación. El 14, versículo 14. Al momento de nuestro encuentro, quedamos admirados con la salutación que nos hicieron. Y fijaos la humildad del Señor. Inclinándose delante de mí, Melquisedec me dijo, bendito eres tú, Abraham, siervo del Dios Altísimo, que posee los cielos y la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus adversarios en tus manos. Esta es la humildad del Señor, del Mesías, cuando lava los pies también a los discípulos, ¿veis? Y ahí le está bendiciendo, dice, bendito eres tú, Abraham. Ahí vemos la bendición que le da a Abraham. Y hasta aquí acaba el capítulo 5 de Historia de un vaso del rey de Melquisedec. ¿Veis qué fácil? No tengáis miedo de leerlo. Además, si estáis afirmados en la fe de Yahshua, en la fe del Mesías, nadie os puede quitar la palabra ni el Espíritu del Señor. No tengáis miedo, porque es impresionante todo lo que hace y lo que está escrito para que nosotros, humanos terrestres, podamos evolucionar y llegar a estar con el Señor eternamente. Bueno, pues hasta aquí. Seguiremos en otra ocasión con el capítulo 6.
Muchas gracias al Eterno, en el nombre de Yahshua Hamashiach, Omen, Beomen.